Hemos sido testigos de un hecho que quedará marcado en la historia universal: la captura de Maduro por parte de Estados Unidos, con lo que las intenciones del tío Sam están más claras que nunca. Las mismas intenciones que tenía en 1903, influir en el país. La diferencia que en aquella ocasión, en lugar de perjudicar al gobierno de turno, lo apoyó. ¿Cómo fue cuando Estados Unidos, en lugar de invadir y bombardear, ayudó decisivamente a Venezuela? ¿Te interesa? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Este video ha sido doblado y optimizado en 6 idiomas gracias a Bribe. ¿Quieres mostrar tu contenido a una audiencia mayor sin gran esfuerzo? Yo lo estoy haciendo para obtener más visibilidad gracias a Bribe. Con el link que te dejo en la descripción y primer comentario, obtén un 20% de descuento. Como casi todos los países en la región, las primeras décadas de la independencia venezolana fueron una desgracia de magnitudes nacho-vidalianas. Tras la disolución de la Gran Colombia, el país quedó sumido en una serie de guerras civiles entre caudillos. Tan solo en el siglo XIX se contabilizan más de 100 levantamientos armados y 26 guerras civiles. En la de 1898 murió el general Joaquín Crespo, dejando un vacío de poder. Finalmente, Cipriano Castro llega al poder, heredando un país profundamente endeudado, resultado de años de préstamos de potencias europeas como el Reino Unido, Alemania e Italia para financiar obras como el Gran Ferrocarril de Venezuela. A esto se suma que el valor del café, producto estrella del momento, cayó en picada por las fluctuaciones del mercado mundial. En pocas palabras, Venezuela era un estado fallido que difícilmente podía honrar sus deudas. ¿En qué rollo se metieron, chamos? En 1902, los gobiernos europeos no solo exigían el pago de la deuda, sino también compensaciones por los daños sufridos de sus ciudadanos y de su patrimonio durante las guerras civiles. Respuesta de Castro: que te lo pague Dios. Ante esto, las potencias europeas decidieron imponer una acción militar conjunta a la que México le dijo a Venezuela primera vez. Sus marinas bloquearon completamente las costas venezolanas, impidiendo la entrada y salida de barcos, e incluso ocuparon algunos puertos. Si bien este bloqueo naval no fue una declaración formal de guerra, sí que fue una demostración de la diplomacia del cañonero. El bloqueo se prolongó de diciembre de 1902 a febrero de 1903, paralizando el comercio marítimo de Venezuela, es decir, agravando su crisis. ¡Uy! ¿Y ahora quién podrá defenderlos? ¡Ni! Mientras Venezuela se hundía, Estados Unidos estaba on fire. Acababa de expulsar a España de Cuba y Puerto Rico en la guerra del 98, en concordancia con la doctrina Monroe de América para los americanos. Entonces, con el ego alimentado tras tantas victorias, ¿el tío Sam iba a permitir más europeos en su patio trasero? Pues Nel, solo que más sin confrontar, se ofreció como mediador en esta oportunidad. La negociación culminó con el Protocolo de Washington de febrero de 1903, que obligó a pagar sus deudas en cuotas y que Estados Unidos administraría esta cobranza. Créeme que esta intervención no fue por altruismo. Roosevelt reinterpretó la doctrina Monroe de una manera más activa, dando paso al llamado Corolario Roosevelt, que establecía que Estados Unidos podía intervenir en asuntos financieros y políticos de países latinoamericanos. ¿Qué ganó entonces el tío Sam? Pues mucho, pero muchísimo prestigio y autoridad, al presentarse como el árbitro moderno y civilizado, en contraste con los malvados europeos que bloqueaban e intimidaban. Se ganó la gratitud forzada de las élites latinoamericanas. Asimismo, les envió
un mensaje claro a las potencias europeas. Los problemas de esta zona los resolvimos nosotros, los USA. La mediación de 1903 marcó un precedente terrible, pues sentó las bases para futuras intervenciones financieras y militares directas en Nicaragua, Haití, República Dominicana y Cuba. Y ni qué decir durante la Guerra Fría y el Plan Cóndor, en donde financió golpes de Estado en la región para luego apoyar y financiar dictaduras militares afines a sus intereses. ¿Y Venezuela? Pues fue el conejillo de Indias en esta mediación. Por lo que, como ves, Donald Trump no está haciendo nada nuevo con la captura de Maduro y sus amenazas a México, Colombia y Cuba. De hecho, ha sido explícito en sus declaraciones. Estados Unidos quiere recobrar su influencia sobre lo que ha considerado como su patio trasero. Ya sea ayudando o perjudicando gobiernos, las intenciones son las mismas. ¿Qué opinas del intervencionismo estadounidense en nuestra región?